Buen día, mi nombre es María Isabel Garcés Saavedra, soy enfermera coordinadora de la gestión del cuidado del Hospital Puerto Montt y me han encargado la hermosa tarea de darles a conocer el protocolo de resguardo de pertenencias de usuarios del hospital. El propósito de este protocolo es mejorar la satisfacción usuaria de los pacientes que ingresan al Hospital Puerto Montt vía unidad de emergencia hospitalaria. Su objetivo es estandarizar un procedimiento uniforme y transversal en el Hospital Puerto Montt que permita reducir la insatisfacción usuaria relacionada con pérdida de pertenencias. Para contextualizarlos, voy a contarles cómo surgió la tarea de crear este protocolo. A principios del mes de marzo de este año, la enfermera supervisora de la unidad de emergencia hospitalaria del Hospital Puerto Montt presenta a la Subdirección de Gestión del Cuidado la problemática originada por el aumento de reclamos presentados en OIRS relacionado con la pérdida de pertenencia de los usuarios. Se realizó un levantamiento diagnóstico y análisis de la situación, observándose que también se daba en otros servicios del establecimiento, razón por la cual se realizaron reuniones para definir un protocolo transversal. Hallazgos. Las pertenencias de los pacientes que ingresan sin acompañante a la unidad de emergencia hospitalaria son guardadas en bolsa plástica de color negro en los casilleros metálicos dispuestos para ese fin. Sin embargo, cuando completan su capacidad y no hay cupo disponible, se dejan alrededor de estos lo que a primera vista de una persona externa puede ser percibido como basura. La mayoría de los pacientes que ingresan sin acompañante a la unidad de emergencia hospitalaria dejan sus pertenencias en resguardo. Los pacientes que ingresan sin acompañante son entrevistados por el profesional de enlace de la unidad de emergencia hospitalaria, quien realiza las gestiones para contactar a la persona indicada por el paciente como responsable de retirar sus pertenencias. De lo contrario, inician búsqueda en la red cuando es posible. Los pacientes que esperan un cupo de cama en un servicio de hospitalización o el llamado para subir a pabellón para una intervención quirúrgica generalmente dejan sus pertenencias en el servicio de unidad de emergencia hospitalaria. Habitualmente suben con sus pertenencias a los servicios de hospitalización, no obstante, algunas veces se trasladan sin estas. Los pacientes que se trasladan a pabellón son trasladados sin sus pertenencias, dado que posteriormente deben solicitarlas al servicio de urgencia para su alta o egreso. Se observa que un número no menor de las pertenencias se quedan en la unidad de emergencia hospitalaria al no ser trasladadas a los servicios de destino junto al paciente, probablemente por olvido y o porque tampoco son reclamadas posteriormente, generando un acúmulo de pertenencias. Las pertenencias que se reciben se registran en un libro de pertenencias y se entregan verbalmente al funcionario del servicio de destino. Por lo tanto, no existe trazabilidad. ¿Qué significa esto? Que no se lleva un seguimiento de la entrega de las pertenencias. A continuación, sistema de registro de pertenencias. A su izquierda podemos observar el libro de pertenencias que utiliza la unidad de emergencia hospitalaria para registrar las pertenencias en resguardo. Este sistema cambiará a un formulario de registro de pertenencias que podemos observar al centro de la imagen siguiendo la flecha más ancha. La cara anterior de este registro contiene la identificación del paciente, ubicación de la bolsa con pertenencias, identificación correlativa de cada pertenencia y una breve descripción, además de información necesaria que los funcionarios de la unidad deben entregar al paciente para que éste tome conocimiento y firme posteriormente. La cara posterior del registro contiene la trazabilidad de las pertenencias, que registrará los movimientos que realicen las pertenencias junto al paciente en la institución. Siguiendo la flecha más delgada hacia el centro inferior de la imagen, nos encontramos con Sistema Expertos, que incorpora en la valoración del paciente, en uno de sus dominios, las pertenencias, que actualmente está siendo trabajado y mejorado para contar con él próximamente. Intervenciones. Desde la recepción del paciente en la unidad de emergencia hospitalaria, se le informará y solicitará a éste que entregue sus pertenencias a quien le acompañe y si va a dejar algo, que sea lo estrictamente necesario. Que entregue documentos, billetera, dinero, tarjetas, joyas y otras especies a sus familiares o acompañantes para que los guarden en su casa.
al igual que aparatos electrónicos, teléfono y o cargadores, ya que el hospital no se hace responsable de pérdidas. Al paciente se le debe explicar que la bolsa con sus pertenencias se abrirá en la unidad de emergencia hospitalaria cuando sea dado de alta o cuando la persona que él autorice la retire, en los servicios de hospitalización cuando sea dado de alta. En lo inmediato se modificará la forma de almacenamiento de las pertenencias, sistema de embalaje, identificación del tipo de pertenencia, lugar del resguardo, sistema de registro y trazabilidad. Intervenciones en el procedimiento. Se modificará la forma de almacenar las pertenencias. En vez de bolsa plástica negra, se utilizará bolsa plástica transparente. La bolsa plástica se rotulará con los datos del paciente en etiqueta adhesiva. Se utilizará sello plástico de seguridad para cerrar la bolsa con las pertenencias del paciente. Los casilleros metálicos se utilizarán en su capacidad máxima. Cuando no queden cupos disponibles, las bolsas con las pertenencias se dejarán sobre la camilla del paciente o bajo la camilla del paciente. El libro de pertenencias se reemplazará por el formulario de registro de pertenencias. El formulario de registro de pertenencias original debe introducirse en la bolsa con pertenencias y quedar visible para su lectura. Se debe sacar 2 copias, una quedará en la historia clínica del paciente y la otra en una carpeta de pertenencias del servicio clínico. Los pacientes que tienen pertenencias en resguardo siempre deben ser trasladados desde el servicio de origen al servicio de destino con sus pertenencias. Para un mejor resguardo, hemos identificado los distintos tipos de pertenencias. Dispositivos funcionales como lentes ópticos, audífonos, prótesis dentales se resguardarán en bolsa transparente con sello hermético cremallera para dejar sobre o en el cajón del velador a disposición del paciente. Documentos valorados, dinero efectivo, un monto superior o igual a 10.000 pesos se resguardarán en admisión, en caja fuerte. Montos inferiores a 10.000 pesos, joyas, reloj, billetera u otros, se resguardarán en bolsas plásticas transparentes al interior de la bolsa con sello plástico de seguridad. Prendas de vestir, zapatos u otros se resguardarán en bolsa plástica transparente con sello de seguridad. Resguardo en casillero, camilla o closet. En la imagen, el formulario registro de pertenencias con su cara anterior y su cara posterior. El formulario registro de pertenencias nos permite identificar las pertenencias recibidas para resguardo y trazar los movimientos de estas junto al paciente en la institución. El formulario registro de pertenencias se completará, fotocopiará y depositará original en el interior de la bolsa plástica junto a las pertenencias, de manera que permita su lectura desde el exterior para luego ser cerrada con un sello plástico de seguridad. Una copia del formulario registro de pertenencias se debe archivar en la historia clínica del paciente y la otra copia en la carpeta de pertenencias del servicio clínico según corresponda. Se solicitará al paciente o testigo, en caso de que el paciente no pueda, firmar el formulario registro de pertenencias después de haber tomado conocimiento de lo reglamentado e informado, denotando conformidad con lo establecido. El formulario registro de pertenencias se archivará por un plazo de 3 meses en la carpeta de resguardo de pertenencias. Posteriormente a ese plazo, será eliminado como evidencia física. No obstante, será guardado en carpetas digitales. Plazos establecidos para retirar o reclamar las pertenencias. A. El paciente sin acompañante debe indicar al profesional de enlace o de enfermería nombre y contacto telefónico de la persona responsable a contactar para retirar sus pertenencias mientras permanece en la unidad de emergencia hospitalaria. Después de ser trasladado a otro servicio, sus pertenencias serán entregadas en estos servicios al momento del alta. B. Si el paciente es trasladado desde la unidad de emergencia a otro servicio, sus pertenencias serán entregadas cuando el paciente sea dado de alta en el servicio de destino. C. El paciente tiene 30 días de plazo después del alta para retirar o reclamar sus pertenencias. De lo contrario, estas serán eliminadas.
¿Qué manejo tenemos con las pertenencias no reclamadas? Aquellas pertenencias en buenas condiciones, pensando en las prendas de vestir, serán enviadas a lavandería para ser lavadas y entregadas posteriormente a Participación Ciudadana, donde serán almacenadas para su distribución y reutilización según necesidad de los pacientes hospitalizados sin red de apoyo fundamentalmente. Y aquellas pertenencias o prendas de vestir en regulares o malas condiciones serán enviadas en bolsa plástica negra como residuo domiciliario. Lo que debemos recordar que el almacenamiento ha incorporado la bolsa plástica transparente, el sello plástico de seguridad, la etiqueta adhesiva, el formulario y registro de pertenencias. La comunicación interna, debemos tratar de verificar que los pacientes se trasladen con sus pertenencias a los servicios de hospitalización, realizar campañas difusionales del procedimiento al interior del establecimiento y al usuario externo en relación al tema de resguardo de las pertenencias y asegurar el movimiento de las pertenencias del paciente mediante la trazabilidad de estas en el Hospital Puerto Montt. Lo que esperamos, reducir el número de pérdida de pertenencias de los pacientes que ingresan al Hospital Puerto Montt, reducir el número de reclamos relacionados con pérdida de pertenencias e indirectamente mejorar los tiempos al momento del alta en aquellos pacientes que dejaron su ropa en resguardo. Agradecer a cada uno por su participación en esta capacitación, agradecer al equipo de urgencia que nos llevó a realizar este hermoso trabajo y pedirles a ustedes que, como agentes multiplicadores, practiquemos al interior de la institución este protocolo y socialicemos con la comunidad esta mejora, que está en beneficio de nuestro usuario, tanto externo como nuestro usuario interno. Muchas gracias.